Una sonrisita. Sonrisita, claro. Una sonrisita, una sonrisita. Gloria a Dios. Vamos a dar inicio a nuestra clase en esta noche. Ustedes saben que estamos hablando de un tema extraordinario. Y el tema que estamos hablando es sobre la revelación de la fe. A veces usamos la palabra revelación porque la fe es algo que tú puedes recibir una revelación momentánea a través de la fe para hacer algo. Pero hay otras cosas que nosotros hablamos y usamos la palabra revelación que deberíamos usar otra palabra. Sería iluminación o descubrimiento. ¿Por qué? Porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No fue lo que se ve, no fue hecho de lo que no existía, sino que fue hecho de lo que no se veía, pero eso ya existía. Entonces, en esta noche vamos a introducir nuestro tema y quiero que estén bien alerta y escribiendo. Señores, cuando nosotros venimos a enseñar la palabra de Dios, muchas veces no venimos con muchísimas profundidades, porque nosotros entendemos que la profundidad en muchas ocasiones no son necesarias. Cuando hago un análisis muy exhaustivo de lo que Jesús hablaba, nunca he escuchado a Jesús hablando nada difícil que la gente no pudieran entender. En las únicas ocasiones en que Jesús habló cosas que la gente le daba brega a entender, eran los fariseos. ¿Por qué razón? Porque ellos iban buscando un motivo para acusar a Jesús. Y como buscaba un motivo de acusación, no podían entender lo que Jesús decía. Pero Jesús la mayoría de veces a los tiernos les hablaba con ternura. Incluso a los niños los abrazaba. Porque Jesús es gracia. Es la gracia misma. Por eso decíamos que la gracia no es una religión, no es un sistema eclesial. Decíamos que la gracia es una persona y se llama Jesús. Estamos en la fe. Yo creo que nosotros somos muy privilegiados porque Dios está tratando con nosotros y ustedes verán que al final de esta materia ustedes tendrán suficiente fe para mover montaña. Amén. Montañas. Muchas personas siempre hacen alarde de que la Biblia dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías, y es verdad. Ahora le voy a decir cuál es la fe de un grano de mostaza. Lo que pasa es que la Biblia hace alarde de la fe de un grano de mostaza, porque cuando ese grano de mostaza crece, crea un gran árbol, crea un sicómoro, un árbol frondoso, y ahí pueden descansar las aves. Pero si es solamente la fe del granito de mostaza, no hay para nadie, no resuelve el problema. Pero cuando esa fe, dice Jesús, crece, entonces se amplía y llega y puede alcanzar grandes cosas. Así es que estamos en qué es la fe. La semana pasada abundamos sobre esto y ya arrancamos. La fe es el conector entre Dios y el hombre. ¿Ok? La fe es
el conector entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque es imposible agradar a Dios sin fe. ¿Por qué razón? Porque nuestro Padre Dios no está complacido donde no puede manifestarse en tu vida para suplir tus necesidades. ¿Ok? Esa es la razón. Por eso es que a Dios no le agrada nada que no es fe. Y les voy a decir algo, nadie tiene que sentarse a esperar un movimiento especial de Dios, como el movimiento de Azusa, como el movimiento de California, de Azusa, California, o por una unción especial que caiga para recibir sanidad o rompimiento. No, Señor, Dios está listo ahora mismo. Amén. Él está listo ahora mismo. Él está siempre sanando. Dios está siempre sanando. Dios está siempre salvando. Su poder está en todo lugar. Siempre está ayudando. Siempre Dios está prosperando gente. Y su abundancia está aquí ahora. Ahora mismo está aquí. Amén. La abundancia de Dios está aquí ahora mismo. Entonces no hay que esperar un movimiento del Espíritu, que los truenos caigan. No, no, Señor. Dios está ahora mismo prosperando, está bendiciendo, está sanando, está restaurando, está levantando a muertos, está haciendo milagros, porque Dios es una maquinaria de gracia que todos los días y a toda hora está obrando en la vida de los que le temen y le aman. Aleluya. Aleluya. Entonces, vamos a Romanos capítulo 10, verso 8 al 10. Romanos capítulo 10, verso 8 al 10. Vamos a estar dando muchos textos bíblicos porque en los exámenes va a haber muchas cositas y quiero que ustedes estén anotando tomando sus anotaciones y en alerta. Romanos capítulo 10, verso 8 al 10 dice más. ¿Qué dice la palabra? Yo les decía que ahora mismo, en tu boca hay un milagro, pero tiene que creerlo y confesarlo y proclamarlo. Que es la proclamación, es decir las cosas como Dios las dijo. Como Dios dijo algo, tú lo dices y le recuerdas, papito, recuerda que dijiste esto. Y yo creo a lo que tú dijiste. Amén. Romanos 10, 8 al 10, escríbalo, dice más. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se habla, se confiesa para salvación. Amén. Con la boca se confiesa para salvación. Hay un milagro ahora mismo en tu boca que solo está esperando ser soltado y proclamado por la palabra de fe para ser manifestado. Amén. Hay algo de vital importancia y está en Romanos capítulo 4, verso 16. Romanos capítulo 4, verso 16 dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme para toda su semilla.
Amén. Para la palabra descendencia es la palabra semilla y también podría ser la palabra semen. ¿Sí? No solamente para la que es de la ley, no, porque hay algunos de la ley que han estado recibiendo, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Por qué Abraham es padre de todos nosotros? Solamente porque Abraham creyó a Dios y por haber creído a Dios le fue contado por justicia. Por su creencia a Dios, Abraham no tuvo que agarrar un hacha y comenzar a picar palo. Él no tuvo que hacer una penitencia caminando a pies por 10 kilómetros, 20. No tuvo que sudar. Abraham no tuvo que sudar. El único trabajo fuerte que hizo Abraham, creyó a Dios y Dios dijo, tú creíste a mí, pues tú eres justo. Amén. Tenemos que entender lo que la palabra dice que es la fe y debemos alinearnos con ella y así veremos su vida, la mía, cambiar para siempre. Amén. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 4 verso 18, no mirando nosotros las cosas que se ven. Es un principio de fe. El principio de fe es que tú no puedes estar mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Por qué? Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces nosotros no podemos estar circunscritos como una persona que era amiga mía en una ocasión y se burlaba mucho de mí esa persona. Pero era una persona muy visual. Y él veía dos gentes a 10 kilómetros, por decir, y decía, miren lo que están esos malvados, se están besando, mira. Porque él tenía una imaginación diabólica. Nosotros, lo que nosotros queremos traer del depósito de Dios, lo creemos primero y después, al creerlo, traemos esas cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, creí por lo cual hablé. La Biblia no dice, yo vi y después hablé, creí, hay que creer primero. Esa es la razón por la cual muchos de los hijos e hijas de Dios sufren hoy. Porque no han tenido la habilidad de creer. Yo quiero que ustedes sepan algo. Yo vengo a ayudarlos a creer. Yo vivo por fe, he vivido por fe y he visto todo lo que se puede ver. Yo lo he visto suceder en mi vida a través de la fe, desde sanar en el nombre de Jesús a alguien con un tumor, como sanar a alguien de un cáncer, de ver un mudo hablando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es por fe para que sea por gracia. Primero fue la fe. Amén. Y por fe nosotros logramos la gracia. Entonces, para muchos de ustedes que están en esta noche escuchando esta cátedra, esta clase, quiero que ustedes vengan siempre con sencillez de corazón. Viniendo con sencillez de corazón van a recibir. Ustedes saben que la palabra dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. El oír, ¿ok? Venga a escuchar y venga con el corazón abierto, con su cuaderno y con su lapicero. Porque la fe viene por el oír. La fe no viene por oír filosofías. No viene por oír sabiduría humana, aunque tenemos un poco de eso también, porque éramos filósofos. Lo que pasa es que cambiamos la filosofía por la fe. Éramos filósofos y
Mis amigos que me conocen saben que yo era un filósofo, yo filosofaba muchísimo, todavía filosofo. Pero esto no es lo que Dios busca de nosotros. Dios no busca filosofía, Dios busca fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin filosofía se puede agradar a Dios, pero sin fe no se puede, porque es necesario que lo que creemos en Dios, creamos que hay milagros para nosotros. ¿Qué es la fe? La fe es creer a Dios en circunstancias ordinarias, creyendo y sabiendo que Dios no miente, sino que todo lo que Dios ha dicho, Él lo hará. Eso es fe. A propósito, la palabra fe viene de la raíz griega piscis, P-I-S-T-I-S. Y esa palabra significa creer confiadamente, estar persuadido firmemente de una verdad. Eso es lo que significa esa palabra en griego. Es una persuasión, y esa persuasión dice: yo voy a hablar no por lo que soy, sino por lo que dice no voy a hablar por lo que yo creo, por mi sabiduría, sino que voy a hablar por la palabra de Dios, porque estoy convencido que Dios nunca me va a fallar, porque Dios no es hombre para fallar, y Dios nunca se va a arrepentir de lo que me prometió, porque Dios no es hijo de hombre para arrepentirse. Entonces la palabra fe es la palabra piscis o piscis, que significa creer confiadamente. Ahora, la misma palabra en hebreo es la palabra emunach, la palabra emunach. Y la palabra emunach hace referencia a la firmeza o confianza y se define como la fuerza con la que nos agarramos o sujetamos de alguien o algo o alguien. Es la connotación de la palabra fe en hebreo. Es agarrarte de algo y decir: no me suelto de aquí, estoy agarrado. Es decir, que la fe es la base de la crianza de un hijo de Dios. Y es la base de la crianza de tus hijos, que cuando llegó el papá es valiente y está seguro. Cuando ve a su mamá está seguro. ¿Por qué? Porque es la base, la fe es la base de la crianza. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Nos agarramos de Dios. No nos agarramos del gobierno, no nos agarramos de las opiniones públicas, no nos agarramos de la red social para determinar nuestro futuro. Nosotros nos agarramos de nuestro Padre, nos agarramos y nos aseguramos de que nosotros vamos a ver las cosas cambiadas por medio de la fe. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:7 que por fe andamos y no por vista. La vista es traicionera. Como traicionó a un gran amigo mío que nunca quiso buscar a Dios. Y un día vio a alguien y se volvió loco. Y esa persona acabó con su vida con el SIDA. ¿Por qué? Porque su vista lo llevó. La vista es engañosa. Pero fe en Dios es lo más importante que puede existir. Porque el que tiene fe cree que le hay un Dios. Amén.
Entonces, tú tienes que agarrarte de la emunah de Dios. Agarrarte de él. Miren, hermanos, hemos visto a Dios obrar en diversas ocasiones en nuestras vidas. Yo no he visto a Dios fallar ni un momento en mí ni en mi familia. Los amigos que me conocen saben que yo he sido, que me conocen por 30, 40 años, saben que siempre fui una persona que Dios miró. Desde joven tuve mi negocio. Después pastoreé joven en la capital de mi país y Dios siempre estuvo a mi lado porque yo hice un pacto. Nunca conocí a mi papá. Le doy gracias que por lo menos me depositó en el vientre de mi madre, pero nunca más lo volví a ver. Pero el Dios Todopoderoso, en una ocasión le dije, ayúdame a que mis hijos no tengan que pasar y hacerse hombres o mujeres como yo me hice por falta de un padre. ¿Saben una cosa? He visto a Dios obrar en mi vida. Yo puedo hablarle fe. Yo no estoy hablando una opinión. Cuando yo escribí este libro, fue porque fui ante Dios y le dije, Señor, quiero que tú me digas qué es fe. Porque he estado oyendo de esto y en este momento necesito saber lo que es. Y aquí fue que Dios me dio los misterios que ustedes, algunos están leyendo, y ahí les voy a compartir algunos misterios. Ahora estoy hablando freestyle, como se dice en inglés, hablando libre. La Biblia dice que el justo por su fe vivirá. También dice que el justo por la fe. Pero a mí me gusta Habacuc, capítulo 2, verso 4, que dice aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, se pone orgulloso. Ya no cabe entre la gente porque es demasiado grande, porque su alma ha crecido. Pero dice, más el justo por su fe vivirá. Busque esa versión. Entonces tú vas a vivir por tu fe. Tú no puedes vivir por la fe de tu mamá o de tu papá o de tu hermano o de tu tío. Tú no puedes vivir por la fe de tu esposo ni tu esposo por tu fe. El justo vive por su fe. Tiene que creer él. Porque la fe de otro no cuenta para ti. Tu fe es la fe que cuenta ante Dios. Amén. Así es que entiéndase que el justo por su fe vivirá. Miren, la fe no es el producto de razonamiento. Hay muchas personas que razonan para todo. Hasta para darle un plato de comida a alguien que está visitando razona. La fe no es el producto de razonamiento. La fe no es algo que usted pueda conjugar, no es un verbo. Yo fe, tu fe, él fe, ella fe, no. La fe es solo creer a Dios y tomar su palabra por hecho. Eso es la fe. Creer a Dios y tomar su palabra por hecho. Oh, la palabra de Dios dice, por ejemplo, Cristo se hizo pobre para que tú siendo pobre fuese enriquecido. Tú tomes esa palabra. Dice, yo recibo esa palabra. Señor, tu palabra dice en 2 de Corintios 8:9 que tú siendo rico te hiciste pobre para que yo fuera enriquecido. Yo recibo mi riqueza, recibo mi vehículo, recibo mi casa, recibo mi compra, recibo las cosas buenas, recibo mis joyas, recibo mi ropa fina, recibo mi finca, recibo mi ganado. Usted no puede sentarse a quejarse, ni yo tampoco, y creer que nuestra fe va a hacer algo. No.
La fe cree y después habla. Oh Señor, yo creo que soy sano por la llaga de Cristo, porque tu palabra dice que por tu llaga yo fui sanado. Entonces tú agarras esa palabra y te la comes. Oh, tu palabra dice que los cielos de los cielos son de Jehová, pero tú le has dado a los hijos de los hombres la tierra. Yo recibo mi porción de tierra. Hay que hablar y pensar y pensar. Tú tienes que hablar. Si no hablas, no puede sujetar a los demonios. No es pensando, es hablando. Cuando tú sales afuera de tu casa en una mañana y dices, gracias Señor por estos pajaritos que están cantando. Así cantaré yo con la alegría que tú me das y llenarás y llena mi corazón de paz y de alegría y de riqueza y de bien. Yo bendigo a mis hijos, bendigo a mi iglesia, bendigo a mis miembros, los declaro multimillonarios. La religión no quiere que usted diga que es un multimillonario. Te dicen, no, Cristo dijo eso, pero no hay que vacilarlo tanto. Sí, vacílenlo. Porque Cristo dijo que Él vino para darte riqueza, para sacarte y para sacarme de la pobreza. Entonces no podemos seguir con esa mentalidad de pobre, con esa mentalidad recalcitrante, que no podemos, no tenemos. Ay, mire que no tengo. Y el enemigo dice, wow, así mismo tú no tienes nada. Tú eres un pobre infeliz. Y comienza a decirte, y después te dice, pero quítate la vida porque tú no tienes nada. ¿Y qué tú haces? ¿Por qué? Porque tú comenzaste dándole al enemigo algo con que contradecir lo que Dios ha dicho en tu vida. Pero cuando tú dices, yo soy un campeón, no veo nada en la nevera, pero atiende que en 10 minutos se me llena la nevera porque Cristo se hizo pobre por mi causa. Y comienzas a declarar la palabra, a declarar la palabra. Cuando la Biblia dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Tú sabes cómo es que tú lo resistes? Con la palabra. Así fue que el Padre le dijo a Jesús que lo resistiera. Y Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús no se puso a llorar. Oh, es verdad, es verdad. No, Señor. Al enemigo tú lo contradices con la palabra, pero tiene que conocer la palabra, porque hay muchos cristianos que no conocen su riqueza. La palabra de Dios es la riqueza del cristiano. Y usted no necesita evidencia, porque la evidencia es la palabra misma. Es mi evidencia. Por eso es que la palabra de Dios dice que con tu palabra serás justificado. ¡Wow, Dios mío! Mateo. No recuerdo el capítulo, pero es con tus palabras serás justificado y con tus palabras serás condenado. Amén. Con tus palabras serás condenado. Sí. Mateo capítulo 12, verso 37. Perdón. Mateo capítulo 12. Verso 37 dice, porque por tus palabras serás justificado. Oye, la Biblia dice en Romanos 5 que justificado sois por la fe. Justificado sois por la fe porque tenéis paz para con Dios. Justificados somos por la fe. Entonces aquí dice, pero hay un complemento, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, cuando tú te levantas a proclamar esta palabra,
eres justificado. Usted no puede pasarse un día sin salir de su casa a proclamar la palabra al patio, a algún lugar. Mire, cuando usted proclama la palabra, los ángeles a su cuidado abren las alas y comienzan a trabajar. Cuando usted habla negativo, cierran sus alas y se acuestan, porque no conocen los lenguajes negativos, solo conocen lo que Dios ha dicho, y a esas palabras ellos obedecen. Entonces, la fe no es el producto de razonamiento, no es algo que podemos conjugar. La fe es solo creer a Dios y tomando su palabra por hecho. Cualquier cosa que Él dice que va a hacer, lo hará. Si te hizo una promesa hace cualquier tiempo, llama a esa promesa porque Dios lo hará. Dios no cambia. No importa que se presenten cosas adversas, dificultades, la fe siempre dice dice lo que dice la palabra de Dios. La fe dice que la palabra de Dios es la única autoridad, no importa lo que se presente. La palabra de Dios es la única y la última autoridad, no importa lo que se presente. Amén. Y debemos plasmar en nuestros corazones que la fe no es el producto de razonamiento, pero del nuevo nacimiento del espíritu humano. Por eso yo les decía la semana pasada que usted tiene suficiente fe para hacer todo lo que quiera hacer, porque la fe que Dios depositó en usted dice que le dio una medida o la medida. Dice que Dios le dio la medida de fe a cada uno. La misma fe que le dio a usted, me la dio a mí. ¿Por qué puedo levantar un muerto o puedo sanar a un enfermo y usted no? ¿Por qué? Porque usted no ha aumentado su fe con el creer, con la palabra, con entrar al mar rojo y ordenarle que se abra. En el momento que usted lo haga, usted está bien. Así es que no es el producto de la mente, pero del corazón. La fe es del corazón. El corazón es el asiento donde la fe se sienta. Pero si usted no alimenta esa fe, se desvanece si usted oye lo que le dice la media, lo que le dice la noticia, que todo el mundo se está muriendo, que se está acabando el mundo, que el universo se va a acabar y que COVID se va a llevar a todo el mundo. Si usted cree eso, entonces la fe que hay en su corazón se debilita. La fe no es el producto de la mente, pero del corazón. La fe es la fuerza más poderosa del universo. Es una fuerza conductible, tangible, que se mueve y cambia cosas. No podemos ser una persona de fe y vivir como las personas comunes. Una persona de fe es la persona que dicta las pautas. Es la persona que dice lo que quiere ver y cómo lo quiere ver y cuándo lo quiere ver. La persona de fe es una persona que cree tanto a lo que Dios ha dicho que nadie puede hacerlo dudar de lo que Dios ha dicho. Amén. Entonces, la fe es la fuerza más poderosa del universo. Amén. Es tangible, que se mueve y cambia cosas. La fe cambia el cuerpo humano, cambia la mente humana y también cambia el corazón. La fe cambia tu circunstancia y de empleado te hace empresario. La fe de mendigo hace a la gente próspera. La fe de una persona que no sabe leer, de repente tú lo oyes hablando como un catedrático. ¿Por qué? Un catedrático, ¿por qué?
porque la fe cambia las circunstancias. Vaya a Marcos capítulo 5, verso 21 al 36. Aquí hay una escena de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Dice el verso 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. La gente, cuando iba Jesús a un sitio, se reunía. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Ese no fue con orgullo. Algunos fueron recibidos con mucha firmeza, pero este fue y se tiró de rodillas y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Cuando Jesús ve un corazón así humilde, fue pues con él. Y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de un flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, esos médicos malos que le roban el dinero a la gente. Y la gente, en vez de buscar médicos cristianos, siguen buscando médicos impíos. Y gastando todo lo que tenía, nada le había aprovechado. Antes le iba peor. Le quitaron todo el dinerito que tenía la pobre mujer, toda la riqueza que tenía, para pararle un flujo de sangre y nadie pudo hacerlo. Pero un día ella oyó hablar de Jesús y ella pensó algo. Ella vino por detrás, entre la multitud y tocó su manto. Tocó su manto. Porque decía, oiga dónde llegaba la pistis de esta mujer. Si tocara tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Lo sintió. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe, oiga esto, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Tu fe, no es la fe de su tío, de su sobrino, es tu fe. Pero sucede que mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principado de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, crees solamente. Esta es la palabra que Jesús te dice hoy. No temas, cree solamente. Cree solamente, porque tu tiempo ha llegado. El tiempo del aumento de fe para hacer cosas grandes
ha llegado. La Biblia dice en Proverbios 5:6, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoye en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tu vereda. Esto no es asunto de filosofía, de mucho habladero. Esto es asunto de creer a Dios. Creer a Dios. Creer a Dios. Aquí, cuando leemos a Hebreos capítulo 11, verso 1, dice, es pues la fe. ¿Ok? La palabra es viene de la palabra ser o estar. Y en gramática le dicen el presente indicativo, ¿verdad? El presente del verbo. Entonces, cuando nosotros decimos o leemos la palabra en Hebreos, que dice, es pues la fe, lo que nos está diciendo, la palabra es, en primer lugar, y luego dice, es la sustancia. Después la fe, la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y sigue diciendo, por la fe entendemos. Por la fe usted tiene que entender. Por la fe yo tengo que entender. Haber sido constituido el universo. La palabra constituir aquí es la palabra enmarcar. ¿Okay? Haber sido constituido. La palabra en hebreo dice that the universe was framed. Fue enmarcado. O sea, por la palabra de Dios fue puesto en un cuadro. ¿Ok? Entonces, dice que fue enmarcado el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, la palabra es aquí y sustancia. Cuando dices pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. En Hebreo 1:1. La fe es porque está siempre en tiempo presente. Si usted quiere algo de Dios, no tiene que esperar mañana. Es ahora. Señor, hoy gracias por eso. ¿Okay? Por eso es que la palabra es la palabra que proviene de ser. O sea, es ahora mismo. La fe es porque está siempre en tiempo presente, no en pasado. La fe siempre es en este momento, no más tarde, no mañana. Oh, tengo un cáncer, pero Dios me va a sanar. ¿Cuándo te va a sanar? Señor, estoy sano ahora y ya, punto. Estoy sano. Porque la fe no pregunta mucho, la fe es un tintero. Porque dice es y punto. Y no coge de que no es, que es mañana, que es pasado, que es lunes, que es ahora. Amén. La fe es presente y es ahora porque nos conecta con Dios, quien vive un eterno presente. Dios vive en el presente. Dios es omnipresente, lo que significa que Él está siempre presente, en todo lugar al mismo tiempo. Dios no es ayer, Él es el Dios de hoy, el Dios del presente. El Dios que se manifestó en el ayer, pero ahora se va a manifestar con mayor poder. Amén. La palabra es, no solo está en tiempo presente, sino que también expresa acción y movimiento. Yo recibo lo mío hoy. Amén. La palabra sustancia es similar a lo que va a su organismo después de comerse una buena comida. Es lo que produce las vitaminas necesarias para que un cuerpo saludable pueda operar plenamente. De la misma manera, la fe es la sustancia de las cosas que esperamos y es la evidencia de las cosas que no vemos.
La evidencia de lo invisible es la palabra de Dios. Entonces, usted no puede estar cogiéndole esa a Satanás que le está diciendo, no, cuando tú tengas 60 años, no, cuando tengas 80, 90, no. Es ahora. La fe es ahora. Por la fe entendemos haber sido constituido. Amén. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice, pero sin fe, Mashaya, oh Dios mío, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no se toca el corazón de Dios. El corazón de Dios no se toca por mucho ayuno, por mucho silicio, por mucha oración, por... Ustedes quizá van a estar de acuerdo, en desacuerdo conmigo en esto. Pero en el mundo yo he visto que la gente más pobre son la gente que oran y oran, oran, ayunan y pasan y son pobrecitos. ¿Por qué? Porque Dios nos impresiona con eso. Por lo que Dios se impresione con la fe de un hombre. Ahora, no es que estoy diciendo que no ayuno, porque estaría dándole una doctrina falsa. Yo ayuno. Quizás ayuno más que muchas personas que ustedes van a conocer. Pero yo no ayuno para impresionar ni doblar la mano de Dios. Yo ayuno por Israel. Yo ayuno por cada uno de los pastores que están haciendo el trabajo para Dios. Yo ayuno para que los ángeles cuiden a Israel. Yo ayuno por las almas perdidas. Y ayuno, pero no es mi ayuno, es mi fe. No dice sin ayuno es imposible agradar a Dios. Dice sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Hebreos 11:6. Romanos capítulo 10, versos 6 al 12. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesamos, dice que si confesare, pero que si confesamos que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La gente solamente le dan eso, la salvación del alma. Pero aquí esta salvación es un canasto o una canasta llena de cosas. Y en esa canasta te dice, cuando tú eres salvo, tienes derecho a elegir. Hay gente que elige la salud, hay otro que elige la paz, hay otro que elige esto, elige aquello. Pero Dios no tiene problema si tú eliges riqueza, salud, sanidad, poder, autoridad, unción, gracia, fe. Dios no tiene problema con eso, porque la palabra salvo aquí es la palabra redimido por completo de todo marasmo, de miseria, pobreza, vicio, dolor, tristeza. Cuando uno viene a Jesús, entra a la gracia y dentro de la gracia no hay problema ni necesidades. Dentro de la gracia hay abundancia, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confiese con su boca para salvación. Todo aquel que en él cree, dice el verso 11, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Punto. Todo aquel que en él cree no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor porque
porque él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Explíqueme esto aquí. Es rico para con todos los que le invocan. Dígame usted, rico para los que le invocan. No está diciendo rico para el chiquito, para el grande, para, no, rico para todos los que le invocan. Amén. Romanos 10, 13 al 17, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? De todo. Salvación de su alma y salvación de su bolsillo también. Entonces, hay que comenzar a hacer lo que la palabra de Dios dice y a creer en ella. ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿No creen? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? La palabra oído aquí es noticia. La palabra oído, oír es noticia. De aquel que no han oído. O sea, es tiempo que los impíos comiencen a oír que el pastor compró una mansión y que los líderes de esa iglesia se están haciendo ricos todos milagrosamente. Ustedes saben lo que pasó en África. En África tenemos un gran ministerio y en África detrás de la casa comenzó a caer oro y amanecer oro. La gente eran pobrecitos, pero Dios ha enriquecido a esa gente en Nigeria de una manera increíble. Ahí hay gente que su tierra se convirtieron en mina de oro. Y yo conozco a uno que tiene 3 minas de oro. Se llama Bushiri, apellido Bushiri, jovencito, profeta desde niño. Pero Bushiri y muchísimo. TV Joshua es multimillonario y tiene un ministerio sanando y salvando gente en todos los países. Está Oyedepo, rico, Chris, Aquilo-M. Y Dios está enriqueciendo a esa gente porque han decidido creer. Son gente que hacen lo que dice la palabra de Dios, lo creen. Sitios que la gente, tú veías en la televisión niñitos africanos que ponían caminando de las moscas encima. Hoy no se ve eso, porque Dios ha levantado una generación con entendimiento. Yo declaro que sobre los hispanos y los latinos viene un avivamiento financiero para los que no son mezquinos con Dios, porque hay mucha gente también sufriendo porque no dan para la iglesia. Sus pastores están pasando miseria y muchos de ellos a veces tienen y dejan a sus pastores pasando miseria. Y los pastores no diezman, no creen en eso. Entonces, es por gracia, pero debemos hacer lo que Dios dejó para librarnos de la pobreza y movernos en la plataforma de Dios. Señores, yo soy un diezmador. Mi esposa es una diezmadora. Mis hijos son diezmadores. Y diezmamos a otro ministerio, no a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hemos aprendido la palabra de Dios. Amén. No se me pongan bravos, que tengo que decirles la verdad. ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Por eso Isaías le dice al Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y ahí termina diciendo en el verso 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. El oír de la palabra de Dios. 3 minutos más, por favor, y termino.
Anoten ese texto, Efesios capítulo 6, verso 16. Sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo es de la fe, no de la obra ni de lo mucho trabajo. Es de la fe. Deje que Cristo haga crecer su iglesia. Dele gracia a la iglesia, porque Cristo es gracia, y arránquele la ley, porque Cristo quiere que su iglesia crezca. Amén. Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. La fe es la fuerza más poderosa del universo. El día que usted le pida sinceramente, o le pidamos a Dios sinceramente que nos deje ver su gloria, nos va a dejar ver. Ahí dentro de ustedes hay personas que han estado en mis eventos, en eventos que yo he ido a dar, y ellos han estado ahí, han visto cómo Dios sana y libera a la gente así, momentáneamente. No hay que esperar 2 años o 2 meses. Gente que me lo han traído con dolores que literalmente muriendo. Y yo le he pasado la mano en la espalda y le he dicho, dolor, te vas ahora. Y le he dicho, ¿cómo te sientes ahora? Oh, se me quitó el dolor. Pero usted no vino para que se le quitara. ¿Por qué? Porque cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es creer a Dios. Cuando tú tienes que creer a Dios. Amén. Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Usted quiere fe? ¿Quiere el poder de Dios? Ame la gente. Ame la gente. Porque el día que usted ame la gente, va a ser una persona de fe. Gálatas 4:3, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, o sea, de la ley. Ahora no, ahora vivimos por fe. Romanos 5:1-2, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y finalmente, Deuteronomio 28:1-2, acontecerá que si oyeres, si creyeres, si prestaras oído atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Finalmente, la fe es creer a Dios en circunstancias ordinarias. Y no importa la circunstancia o la situación que usted esté experimentando, no importa lo que usted esté viendo, aunque no hayan vaca en los corrales y en las vides no hayan fruto, con todo, Jehová tu Dios no te deja. Y en esta hora vengo declarando sobre ustedes que el espíritu de fe de Abraham sale a su encuentro y reciben a Gálatas capítulo 3, verso 13, donde dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque escrito está,
maldito todo el que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a ustedes los gentiles y a nosotros los gentiles, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. Les amamos, les bendecimos y declaramos sobre ustedes el shalom de Dios. Buena relación con Dios. Buena salud. Buena relación con su iglesia y su comunidad. Buena relación con su familia inmediata. Y mucho dinero para usted resolver los problemas de los pobres. No son los gobiernos que tienen que resolver los problemas de los pobres, es usted que tiene que resolverlo. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no es pobre, porque un pobre no puede resolver el problema de un pobre. Pero Dios lo ha llamado a usted, la ha llamado a usted para resolver el problema de los pobres. Entonces comience a declarar y a proclamar esta semana que usted es rico y no pobre, que usted está lleno de salud y no enfermo, que usted, que sus hijos heredarán la tierra, que usted es una persona próspera y no en desgracia, porque Dios activará sus ángeles para ayudarte y para ayudar a tu generación. Que el Señor Todopoderoso me les bendiga. Amén. Feliz noche.